Ya también. Bueno, queremos agradecer en el nombre del área de lecturas lacanianas la oportunidad que nos da la Comisión Científica a presentar el producto de un trabajo de área que fue efectuado por los integrantes del área y luego su confección escrita por algunos de ellos, siempre con la interlocución de Andrea Vicio y la mía, y empezar la Mabel Fuentes, que coordinamos el área. Voy a nombrar los participantes del trabajo. O sea, los autores. Gabriela Tempelman, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, docente del curso superior en niños y adolescentes de la EAPG. Mirna Levinson, licenciada en psicología, egresada de la escuela, integrante del área, bueno, todos son integrantes, todos los que voy a nombrar son todos integrantes del área de lectura lacaniana. Graciela Dercier, psicoanalista especializada en adultos, egresada de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, integrante del área de lectura lacaniana, socia adherente de esta institución. Fabián Pentersky, socio activo de la escuela. Cintia Israel, licenciada en psicología, psicoanalista, egresada en la escuela, especializada en adolescentes. Miriam Waldman, psicoanalista, socia adherente. Y estos son los que escribieron. Y también Débora Sloninski y Delia Cortu participaron de las reuniones previas, siempre con la interlocución de Andrea y mía, pero los escritores son los que leímos el currículum. Bueno, surgió trabajar sobre una película, luego nos centramos en el personaje principal. Les vamos a leer el argumento, porque la película, vamos a intentar volver a conseguir el link para que la puedan ver, pero será una posteriori, porque la persona que tiene el link activo está de viaje y son esos links que duran solo un tiempo. Así que bueno, en torno de esto nos sirvió para discutir algunas cuestiones que terminó en el título de duelo, pero que discutimos cuestiones del borde de la neurosis, de la melancolía, muchos temas. Entonces nos sirvió para ponernos a trabajar como área. Y este es el producto que van a leer aquí los integrantes que están en la mesa, algunos y otros sentados. Bueno, cuando un duelo es imposible, el amor es la función más radical, más profunda y la más misteriosa de las relaciones entre los sujetos. Seminario 8, Lacan. En este trabajo nos proponemos pensar acerca de las condiciones para la elaboración de un duelo. Vamos a tomar a Charlie, protagonista de la película La ballena, como si fuera un material clínico. Nos preguntamos cómo incide el tipo de elección de objeto, el fantasma y el super yo en este proceso. Vamos a ver, yo voy a leer el argumento, pero primero vamos a ver un PowerPoint con imágenes de la película antes. David. Perdón, ¿me apagás la blanca? Sí. Por fin. Sí. Sí, apágalo.
Con el mouse hace clic. Listo. ¿Listo? Sí. Frente, ¿no? La vida. Sí. Sí, Bueno, el argumento. Charlie es un hombre de alrededor de 45 años. Vive solo en una ciudad del centro de los Estados Unidos y da clases de escritura a jóvenes universitarios de manera remota. Si bien ve a sus alumnos a través de su computadora, nunca enciende la cámara de video para evitar ser visto. Presenta una obesidad mórbida con patología cardiorrespiratoria e hipertensión severa que le dificulta y prácticamente impide todo movimiento. Para desplazarse requiere de un andador. No sale de su casa por ningún motivo. Hay una enfermera que lo asiste. Todo lo que vamos a relatar acontece a lo largo de 5 días. La película se inicia con una escena en la que Charlie se está masturbando mientras mira pornografía online. Esta situación le provoca un intenso dolor en el pecho y cree que está por morir. Minutos más tarde llega la enfermera, Liz, que luego de revisarlo le indica la necesidad de ser internado porque padece una insuficiencia cardíaca congestiva gravísima. Charlie se niega, alegando que no tiene seguro médico ni dinero para costear esa internación. En distintos momentos de la película vemos cómo la enfermera provee a Charlie de enormes porciones de comida hipercalórica y dañina, dado su estado de salud. Él la devora con avidez. Ella es la hermana de Alan, quien fuera el novio de Charlie. Lo vemos moverse por la casa, evidenciando un enorme esfuerzo. Se toma de diferentes elementos, ya que no se puede mantener en pie. Se agita y jadea de manera estertórea. Más tarde Charlie googlea su enfermedad y la noticia de que su estado es terminal. En ese momento vuelve a comer vorazmente y llama por teléfono a su hija, Ellie, de 16 años, y la cita para verla. Ella aparece en su casa al día siguiente, aclarando que su madre, la ex esposa de Charlie, no sabe de la visita. Está muy enojada y le reprocha su abandono cuando ella tenía 8 años. Lo trata despreciativamente y le dice que es repugnante. Lo acusa de haberla dejado para cogerse un estudiante. Charlie no responde y le manifiesta su interés porque termina el colegio y le aclara que siempre sabe de ella a través de su madre. Le ofrece todo el dinero que ha ahorrado en estos últimos años, que son $120,000, a cambio de pasar tiempo juntos y ayudarla con las tareas escolares, bajo la condición de no contarle a su mamá. Él le pide que escriba algo. Ellie no responde al pedido y le demanda que se levante y camine sin ayuda del andador. Charlie lo intenta, pero no lo logra. Cae y se lastima. La hija lo deja tirado en el suelo. Cuando Liz, la cuidadora, se entera de la visita de Ellie, se enoja con Charlie y le recuerda que tiene prohibido acercarse a la joven por una restricción perimetral. Él le manifiesta su inquietud en relación a la falta de amigos de su hija y a sus posteos siniestros en redes sociales. Le preocupa que ella haya olvidado lo increíble que es. La enfermera insiste en lo inconveniente de esas visitas. Acto seguido, Charlie engulle un enorme sándwich y se atraganta. Liz, con mucha dificultad, le practica una maniobra que lo salva de morir asfixiado. Buscando un libro, aparece una foto suya con Alan, el novio fallecido. A partir de ahí, se ve a Charlie dirigiéndose al cuarto que compartían y no puede entrar ya que se le cae la llave para abrir la puerta y le es imposible agacharse a recogerla. Las limitaciones físicas, producto de su hiperobesidad, son muy impactantes.
Al día siguiente, Ellie regresa mostrando un absoluto desinterés y desprecio por su padre. Solo quiere que la provea de ensayos para aprobar el semestre. Charlie se muestra fascinado con su hija y le destaca lo extraordinaria que es. Ellie amenaza con irse y él lo acepta, lo que enfurece a la joven, ya que descree del genuino interés del padre. Charlie dice que su deseo es conocerla, pero no de manera forzada. Le aclara que aunque ella se vaya, el dinero le pertenece. En una charla posterior se evidencia que han estado muchos años distanciados. Ellie encuentra la foto de su padre con Alan, en la que se lo ve más delgado, y lo interroga sobre su aumento de peso. Charlie lo atribuye a la muerte de alguien cercano sin nombrarlo. La hija rememora haberlo conocido una noche en que fue a cenar a la casa aprovechando la ausencia materna y lo acusa de haberse involucrado con un alumno. Charlie se defiende, pero evita hablar sobre la muerte del joven. Se esconde en el baño a llorar compungido, luego de pedirle a Ellie que escriba algo poniendo énfasis en la honestidad. En otra escena, la enfermera le trae a Charlie una silla de ruedas para facilitarle cierta autonomía. Surge una conversación acerca del suicidio de Alan, ocurrido tiempo atrás, quien fue echado de la congregación a la que pertenecía y de su familia cuando se negó a desposar a la mujer designada por el padre por haberse enamorado de Charlie. Esto provocó el derrumbe de Alan, quien al parecer ya mostraba ciertos rasgos depresivos. Luego de cierto tiempo con Charlie, al parecer por efecto de la expulsión de su iglesia y de su familia, dejó de comer y de dormir hasta que finalmente una noche desapareció y su cuerpo fue encontrado varios días después a la orilla del río. Cuando Liz se va... Cuando Liz se va, Charlie intenta ingresar al cuarto que compartía con Alan, que estaba intacto como antes de su muerte, pero la silla de ruedas no pasa por la puerta. Estira su cuello para intentar absorber el aroma de la habitación y se retira. En otra escena de la película, Charlie lee el escrito pedido por Ellie y pese al alto contenido denigratorio hacia su persona, se ríe y festeja porque está muy bien redactado. Sin embargo, segundos después, se lo ve con un intenso dolor torácico. En una nueva visita de la joven, se produce una conversación entre ellos acerca del enojo de Ellie, quien lo acusa nuevamente de haberla abandonado como un pedazo de basura para irse con el novio y pretender, 8 años más tarde, regresar a su vida y ejercer de padre. Charlie entiende su enojo y la conmina a no estar enojada con el mundo entero, sino solo con él. Le aclara que fue su madre quien impidió el contacto entre ellos y enfatiza nuevamente lo increíble que ella es. Ellie le prepara un sándwich de tamaño mediano, a diferencia de las enormes raciones de comida que le provee habitualmente Liz. Le pone somníferos y aprovecha para husmear el cuarto que su padre compartía con Alan. Llegan la enfermera y la ex esposa. Se produce una discusión entre las tres en relación al riesgo de haberle dado somníferos. La madre de Ellie toma conocimiento acerca del dinero que Charlie le ofreció a su hija. Esto enfurece a Liz, quien plantea que con esos recursos podían haber conseguido atención médica para él y haberle facilitado la reparación del auto que ella utiliza para ir a verlo. En la charla posterior con su ex esposa,
Se evidencia la pelea entre ellos por la custodia de la joven y las diferencias de valoración en relación a Ellie. Para la madre es malvada y no quiere a nadie. Hacía llorar a compañeros y tajeaban los neumáticos de profesores. Para Charlie es honesta, brillante y extraordinaria. Charlie se da cuenta que Mary temía ser acusada de ser una mala madre y haber criado un monstruo, y es por eso que impidió el contacto entre ellos. Charlie plantea que él podría haber ayudado a Ellie, pero Mary cree que ella no quiere ayuda, aunque sí le hubiese gustado que tuviese un padre. Lo acusa de haberse casado con ella solo para tener un hijo. Le da las condolencias por lo que le pasó a su amigo. Esto desencadena un acceso de tos y agitación en Charlie, y se produce entre ellos un acercamiento físico. En una escena intensamente dramática, Charlie llora y le dice que se está muriendo y que necesita asegurarse que Ellie estará bien, que tendrá una vida decente. Necesita saber que ha hecho una cosa bien en su vida. Mary responde diciéndole que cada uno desempeñó un rol diferente. Ella criándola y él aportando dinero. Y eso es lo mejor que pudieron hacer. Se despide luego de preguntarle si puede hacer algo más por él. Como era habitual, Charlie recibe un delivery de pizza, pero esta vez se encuentra con la mirada horrorizada del repartidor, ya que siempre evitó ser visto. A continuación, se atiborra de comida. En esta escena muy cruda, queda expuesta la voracidad deshumanizada de Charlie, sentado frente a la heladera abierta, depredando la pizza, mientras se engulle indiscriminadamente todo lo que está a su alcance. Luego les escribe a sus alumnos, en un estado de gran perturbación emocional, transmitiendo que lo fundamental es que escriban algo sincero, que lo literario no es lo más importante. Inmediatamente después, vomita. A la mañana siguiente, Charlie les dice a sus alumnos que sus quejas fueron escuchadas y que será reemplazado por otro docente. Destaca la honestidad de los escritos que le enviaron y, queriendo ser sincero por primera vez, prende la cámara de video. Se evidencia el desconcierto y el horror en las miradas de los alumnos. Charlie arroja la computadora con furia al piso. Llega Liz y queda claro que el estado de Charlie es terminal. Ella está enojada por tener que ser nuevamente testigo del final de una vida, como lo fue con Alan. Le ofrece comida y por primera vez se muestra contrariada. Se da una conversación entre ellos dos, en la cual Charlie, muy angustiado, le relata su intento de haber querido salvar a Alan, pensando que su amor iba a ser suficiente. Liz reconoce que esos fueron los mejores años de Alan, ya que hacía mucho tiempo que estaba muy mal y que ella había intentado también salvarlo durante años. Llega Ellie furiosa. Liz le dice que Charlie está muriendo y se va luego de despedirse amorosamente, dejando solos a padre e hija. Ellie y Charlie discuten y él se disculpa por haberla abandonado, explicándole que fue por su amor a Alan. Ambos están llorando y Charlie le dice que ella es maravillosa y que será feliz, porque es una buena persona que se preocupa por los otros. La causa del enojo de Ellie es el ensayo en el que su padre la ayudó y motivó que reprobara la materia.
Se trata del escrito sobre la novela Moby Dick que ella había hecho de niña y que en momentos en los que Charlie se siente morir, recurre a él para escucharlo y calmarse. En ese momento final, Charlie le pide a su hija que se lo lea. En una escena de alta emocionalidad en la que se percibe el dolor de ambos, Ellie furiosa lo insulta y amaga con irse, pero regresa y le lee en voz alta su ensayo. En el increíble libro Moby Dick del autor Herman Melville, el autor cuenta su historia estando en el mar. Mientras Ellie lee, Charlie comienza a hacer movimientos, tratando de incorporarse. La hija continúa. Tenía muchas ganas de matar a la ballena Moby Dick, que es blanca. En el transcurso del libro, el pirata Ahab encuentra muchas dificultades. Toda su vida gira alrededor de matar cierta ballena. Creo que es triste porque la ballena no tiene emociones y no sabe que Ahab quiere matarla y es solo un pobre y enorme animal. Ellie continúa. También siento pena por Ahab porque piensa que su vida será mejor si puede matar a esa ballena, pero en realidad no lo ayudará en absoluto. Charlie se incorpora con enorme esfuerzo y esto motiva a la joven a continuar la lectura. Me entristece mucho el libro y sentí muchas emociones por los personajes. Mucho más triste me sentí cuando leí los aburridos capítulos que eran solo descripciones de ballenas, porque sabía que el autor estaba intentando salvarnos de su propia y triste historia solo por un momento. Bueno, hasta acá el argumento. Análisis del personaje. Freud define al duelo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etc. Nos preguntamos qué perdió Charlie con la muerte de Alan. ¿Se trata solamente de la pérdida de un objeto amoroso? Perdón, más cerca al micro. Por favor. Ahí. El trabajo de duelo consiste en retirar las investiduras libidinales del objeto de amor para luego reinvestir nuevos objetos. Pensamos que la elección de objeto, el modo de relación y el tratamiento de la pérdida que realiza Charlie está teñida de componentes narcisistas. Freud distingue dos tipos de elección de objeto. Dice que se ama según el tipo de apuntalamiento sobre el modelo de los primeros objetos sexuales, que fueron las personas encargadas de la nutrición y de los cuidados. O según el tipo narcisista, lo que uno mismo es, lo que uno fue, lo que uno querría ser, o la persona que fue parte del sí mismo propio. Se ama la perfección pretendiendo encarnar el yo ideal para el otro, pero eso es ilusorio, no es posible. Se aspira a recuperar el narcisismo perdido de la infancia. Freud diferencia los amores narcisistas de los objetales, aunque esta delimitación no es tan precisa, ya que siempre hay una parte del narcisismo puesto en juego. Sin embargo, hay amores más narcisistas que otros. Alan se suicida, elige no vivir más. Queda en evidencia que Alan representaba para Charlie algo distinto a lo que Charlie era para él. Su amor no era correspondido en la misma medida. La relación amorosa entre Alan y Charlie no fue sin una serie de renuncias significativas para ambos. Alan, al no acatar el mandato paterno de casarse con la mujer elegida para él, fue rechazado por su familia. Al enamorarse de Charlie, fue excomulgado de la iglesia a la que pertenecía y de la cual su padre era pastor.
Sabemos por Liz, su hermana, que Alan amaba la iglesia. Charlie, por su parte, rompe su matrimonio y abandona a su hija de 8 años para armar una pareja homosexual con la condena social que esto implicó. Es importante tener en cuenta que esto sucede en un pueblo de Estados Unidos muy conservador. Lacan distingue el amor como pasión imaginaria de otro tipo de amor que incluye la falta. Plantea que en su vertiente imaginaria, el amor demanda reciprocidad. El amor es demanda de amor. Cita: se quiere ser amado por todo, no solo por su yo, sino por su color de cabello, por sus manías, por sus debilidades, por todo. Lacan dice: persuadiendo al otro de que tiene lo que puede completarnos, nos aseguramos precisamente de que podremos seguir ignorando lo que nos falta. El amor sublimación sí incluye la falta. Dice Lacan: amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es porque en el amor sublimación está contemplada la castración. El vínculo de Charlie con Alan es una relación pasional dual. El amor-pasión, a diferencia del amor sublimación, no incluye la falta. Al respecto, Charlie le dice a su hija: lamento haberte abandonado, estaba enamorado. Para Charlie era incompatible su pasión por Alan con el vínculo con otros, incluso con su propia hija. Ellie, al decir de la madre, habría sido el único motivo por el cual Charlie se había casado con ella. Solo querías tener un hijo. Charlie creía que a partir de su vínculo con Alan ya no le hacía falta nada más, ni siquiera su propia hija. La hija no estaba en el lugar de la falta, sino en el lugar del yo ideal. Era un amor narcisista, o sea, pasó de un amor narcisista a tener un hijo a otro con Alan. A pesar de que Charlie había dejado todo por Alan, este se suicida. Un suicidio no es una muerte accidental, implica una decisión. Para Alan, el amor de Charlie no lo era todo. Para él, la vida dejó de tener sentido, aunque Charlie lo amara. En un diálogo con Liz, la hermana de Alan, Charlie dice: traté de salvarlo. Pensé que si lo amaba, él no necesitaría a nadie más. Le dije que él no necesitaba a Dios. Él no necesitaba a nadie más que a mí. En esta frase observamos el narcisismo de Charlie en todo su esplendor. Y la idea de amar es salvar al otro. Creemos que ese argumento daba sentido a su vida, conformando esto su posición fantasmática. Para explicar esto, daremos una breve definición del fantasma. Para Lacan, la noción de fantasma ocupa un lugar central en la neurosis. Es una construcción psíquica que organiza la sexualidad y los vínculos del sujeto. Es el soporte del deseo. Comienza a construirse en la infancia. En el primer tiempo, el niño se ubica en la posición del falo imaginario para la madre, es decir, aquello que la madre desea, aquello que la completa, que cubre su falta. Si la función paterna opera, el niño será desalojado de ese lugar. La ley de castración, que ordena el rechazo al goce, desaloja al niño de ser el tapón de la falta materna y le permite ir constituyéndose como sujeto deseante. La consecuencia de esta operación es que si el hijo no es el falo, es decir, no es la única respuesta al deseo de la madre, surge la pregunta en el niño acerca de qué es lo que la madre desea. El deseo de la madre se vuelve enigmático. La respuesta a esa pregunta debe armarla cada sujeto. Ese armado es el fantasma fundamental. Es la respuesta que construye el sujeto ante el enigma del deseo del otro. Es el sentido que cada uno le da a su vida. Es desde allí que el sujeto ofrece su yo como objeto para el otro con mayúscula. El que se le demanda amor.
Se ofrece aquello que se supone que el otro desea. No se ofrece todo él, se ofrece el moi, como imagen, a través del fantasma. El fantasma entonces hace de pantalla frente a un goce más crudo, no intermediado. El otro, con mayúscula, precede a la existencia del sujeto. Es el tesoro de los significantes. En los tiempos instituyentes, ese lugar pueden ocuparlo los padres. Sin embargo, a lo largo de la vida, el otro se encarna en distintos seres hablantes, por ejemplo, en la pareja. Suponemos que para Charlie, el lugar del otro, con mayúscula, lo ocupaba Alan. Y es a él donde Charlie dirigía sus demandas de amor. También es a ese otro a quien Charlie se ofrece en su fantasma. Nos preguntamos qué características habrán tenido quienes encarnaron el lugar de otro para Charlie en los tiempos instituyentes. Si bien en la película no hay datos acerca de la historia ni de la infancia del protagonista, suponemos que estas figuras primordiales deben haber favorecido el armado de su fantasma. Alan encarna a uno más de los que ocuparon el lugar del otro. ¿Cuál es el fantasma de Charlie entonces? ¿Qué respuesta se había dado a la pregunta ¿qué desea el otro con mayúscula de mí? Y por último, ¿cuál es el yo moi que ofrecen el fantasma? Podemos conjeturar que el fantasma de Charlie era ser un salvador. Es decir, Charlie ofrece su yo moi como el salvador para el otro con mayúscula. Charlie intenta, a través del amor, salvar a Alan, salvarlo de su propia melancolía. Empresa imposible. Esta posición fantasmática se evidencia también con su hija. Cuando vuelve a contactarla, después de 8 años, ven sus publicaciones de Facebook que está yendo por mal camino y quiere salvarla. Necesita sentir que hizo algo bien, dice reiteradamente. Charlie se propone que ella sea una buena persona, que termine el colegio, que pueda tener un futuro auspicioso. Por este motivo, había decidido dejar de todo su dinero. Consideramos que otra de las razones por las que reconecta con ella es un intento de salvar su narcisismo desfalleciente. El suicidio de Alan le conmueve radicalmente su lugar fantasmático. Charlie queda confrontado al hecho de que pese a todo lo que amó a Alan, no había sido su falta. Charlie queda en un intento fallido de duelar ese lugar que él suponía tener para Alan y que su suicidio pone en cuestión. Lacan dice: solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decir yo era su falta. Esta cita es del Seminario 10. Entonces, ¿cómo pensar este duelo? ¿Qué es lo que se perdió? La muerte de Alan genera una vacilación en el fantasma de Charlie. No puede seguir sosteniendo su imagen yoica porque esa imagen ocupa un lugar en un argumento fantasmático que se cayó. No sos ese que creía ser para el otro con mayúscula. Pensamos que el sentido de la vida de Charlie giraba en torno a ser el salvador de Alan. El suicidio de este hace que ese argumento caiga. No fuiste suficiente para él, a pesar de todos tus esfuerzos, se mató. En ese sentido, no fue su falta. Esta pérdida no solo es la pérdida de Alan como objeto de amor, sino la pérdida de un argumento que sostenía su posición fantasmática. Suponemos que sintió que no era lo que le faltaba a su otro con mayúscula.
Decíamos anteriormente que el fantasma es también una defensa frente al gozo. En ese sentido, un modo de mantener las emociones pulsionales dentro del principio del placer. Al vacilar su fantasma, Charlie queda expuesto a un empuje pulsional sin tramitación que lo va a conducir de a poco a su muerte. Da la impresión de que Charlie entra en un cuadro depresivo, se retrae socialmente, se aísla y abandona su cuidado personal. Nieves Olia plantea que los duelos patológicos pueden implicar momentos de impas del funcionamiento neurótico en una estructura, afectando al cuerpo en forma masiva. Dice Freud que es la severidad del superyo la que determina la gravedad de la neurosis. Suponemos que Charlie era un neurótico grave previo al suicidio de su pareja. Podemos observar que todas sus elecciones evidenciaban un alto grado de padecimiento. Para Lacan, el superyo es un imperativo de goce. La demanda del superyo es voraz e inagotable, y su exigencia ilimitada. Dice Freud que en la melancolía lo que gobierna el superyo es cultivo puro de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte hace un forzamiento permanente del principio del placer que puede llevar al sujeto hasta su propia destrucción. El desenfreno pulsional, comandado por el superyo, solo permite satisfacciones displacenteras. En Charlie, el exceso pulsional se expresa a través de su adicción a la comida. En esta misma línea, ubicamos la acumulación de dinero por la vía del ahorro. Charlie guarda en secreto todo lo que gana en una cuenta destinada a su hija. Sin embargo, no se trata de un deseo de cuidar a su hija, sino que abonan a su narcisismo. Parte de este dinero podría haber sido utilizado para obtener asistencia médica y otras cuestiones relativas a su bienestar. Solo utiliza el dinero para comida e internet. Consideramos que la acumulación de dinero es una actividad pulsional al servicio del gozo. Luego de la pérdida de Alan, pensamos que la docencia fue, tal vez, la única actividad deseante que Charlie pudo sostener. En medio de tanta retracción, pudo sostener un frágil hilo de conexión con su deseo a través de las clases que daba en forma virtual. Sin embargo, cuando su cuadro clínico se agravó y la muerte se hace inminente, Charlie manda un mensaje a sus alumnos instándolos de una manera muy agresiva a que se comprometan con lo que escriben y que sean auténticos. Esto generó una reacción de ellos, pidiendo su remoción como docente. Creemos que esto significó en Charlie una injuria narcisista. Se produce el último encuentro con los alumnos, una dramática despedida en la que Charlie por primera vez prende la cámara para mostrarse, para ser él también auténtico. Al recibir una mirada de horror, arroja violentamente su computadora. En esta escena parece perder el frágil marco que lo sostenía ligado al deseo. Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el duelo para Charlie fue imposible. Nos preguntamos cuál podría haber sido su destino si hubiese estado en análisis. Queremos terminar con una estrofa de la letra de la canción Contigo de Joaquín Sabina que dice así: y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Bueno, hasta aquí. Bueno, Mabel, te doy la palabra. Bueno, no, en realidad es para darle la palabra al público, ¿no? Que puedan hacer sus comentarios, sus aportes, sus preguntas. En primer lugar, felicitaciones a las integrantes del área, se nota mucho trabajo, y lo hicieron valer, a los coordinadores, Mabel y Andrea también. Yo lo que quería preguntar es en relación a la voracidad de este personaje, ¿no? Porque, bueno, por mirar esto no puede dejar de ser su componente autodestructivo y toda esta dimensión, ¿no? Lo pensaba que en la línea de Freud de una melancolía, si la manera de comer, si la pensaban por el lado de la incorporación oral animalística, la identificación con el objeto perdido, comerse ala, comiendo su comida, ¿no? ¿Qué se jugaba en esa comunidad? ¿Cómo lo pensaron para trabajar juntos? Muchas gracias. Bueno, también Norberto Lloves, me sumo a las felicitaciones por el trabajo con este argumento, con este relato. El planteo es cuando un duelo es imposible, y me preguntaba en qué medida no se trata en realidad de una melancolía más que de un duelo imposible. Charles dice a ustedes algo que podría, no sé, se me ocurre verlo con la doble forma de la que uno podría verlo. Charlie intenta a través del amor salvarlo de su propia melancolía, ¿no? Pensaba en la melancolía de Alan, pero también en la melancolía de Charlie. Como si podríamos pensarlo o darle una vuelta, como a veces son como bordes, ¿no? De diferenciar entre lo que sería un duelo imposible o un duelo patológico de algo que parecería aquí más en la línea de la melancolía. Bueno, y para seguir pensando, ¿no? Gracias. Bueno, primero, gracias, Mónica Faber López. Me parece que falta un tiempo para reponerse del impacto del terrible sufrimiento, ¿no? de este personaje. Me lo imaginaba en análisis y diría, wow, ¿no? Qué trabajo para el analista ese lugar. Pensaba cómo él mantiene en paralelo, ¿no? Con la voracidad, la autodestructividad, el aislamiento, mantiene esa relación con los alumnos, ¿no? Entonces también pensaba esto, si podríamos pensarlo como la decisión del yo, digamos, con otro esquema, ¿no? Preferencial, donde el asunto es cómo realmente lo desmentido no entra en juego, ¿no? Él se da cuenta de su insuficiencia cardíaca terminal, cuando está terminal, cuánto desmintió, ¿no? Todo ese tiempo previo en donde simplemente apagaba la camarita, cuántas cosas más apagaba, ¿no? Quería reflexionar sobre eso. Hola, bueno. No, discutimos mucho el tema de la melancolía desde el principio. En principio pensamos que la melancolía del objeto se conserva, no se pierde, y en el modo de la identificación melancólica eso no lo vemos en Charlie,
si bien sí hay otros componentes que por ahí nos hacían pensar, como por ejemplo el cuarto que estaba intacto, que nada de eso fue tocado. También lo que pasa con este personaje es que nos fue muy difícil, no sabíamos los tiempos en los cuales los acontecimientos se fueron desarrollando. Por ejemplo, no sabíamos cuándo se murió Alan y cuánto tiempo pasó desde la muerte de Alan hasta la película que nosotros vimos y empezamos a trabajar. Pero bueno, en principio, o sea, la identificación al modo de la sombra del objeto cayó sobre el yo no la vemos, con lo cual ese es uno de los motivos por los cuales no pensamos en la melancolía. No, otra cuestión es que no notamos cuestiones de autorremordimiento ni autorreproches en el relato que él tenía. Pero sí, es algo que estuvimos todo el tiempo en el trabajo tratando de pensar si era un melancólico, pero en definitiva nos fuimos por el lado, como decía Norberto, son como patologías de borde o como salidas de borde de una patología. Y lo pensamos más como que él había podido construir un fantasma, que en realidad la hiperobesidad, que este es un dato importante, empieza a partir del suicidio de Alan. Entonces pensamos en ese momento como que perdía su argumento fantasmático, y al perder su argumento fantasmático quedaba más expuesto como un super yo cruel, con todas las consecuencias que esto le traía. Sí, y con respecto a la voracidad, también lo pensamos del lado de la pulsión sin tope, la pulsión no enmarcada dentro de la ley, dentro del principio del placer, sino pasándose al terreno del goce, del placer, también comandado por el super-yo. Por ahí el super-yo es lo que nos hizo en un principio dudar en relación a la melancolía, porque veíamos la cuestión del empuje al goce y un super-yo muy cruel, pero bueno, lo que decía antes mismo, ¿no? El motivo básico por el cual nos inclinamos más por una neurosis o por una salida de borde de la neurosis tiene que ver con que no estaba la identificación típica de la melancolía. Y siguiendo lo que dice Gaby, este exceso pulsional sin límites, él lo tramita comiendo, ¿no? Tramita comiendo lo que no puede simbolizar de otra manera. Y lo que preguntaba Mónica de la desmentida, como bueno, pensándola como una defensa del narcisismo, una de las defensas mayores, hay desmentidas varias en el trato de su hija hacia él, que si bien lo denigra todo el tiempo, él insiste con verla brillante. Bueno, unas cuantas desmentidas a lo largo de la película. Sí, en relación a la incorporación, tiene que ver también cómo Charlie enfrenta la angustia. Es lo que no puede justamente dar cuenta de la angustia, lo que hace es comer. Así que esa es la respuesta que tiene ante esa imposibilidad. No, y aclarar respecto al título del trabajo, digamos, ahí es más lacaniana la cita en el sentido de por qué un duelo imposible, y tiene que ver con la cita del seminario 10 de cuando Lacan describe el duelo como que solo podemos duelar a aquel al cual hemos sido su falta. Desde Charlie,
quiere decir que esto no haya pasado, no lo sabemos, la verdad. Charlie no fue la falta para... Y el título tiene que ver con esa imposibilidad, digamos, ¿no? Bien basada más en una descripción lacaniana de tu edad. María Eugenia tiene. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería agradecerle. Yo pensaba cuando llegaba tarde hoy, bueno, ya la película la vi y me dejó tan impactada, tan aterrada. Cuando salí me quedé como una hora sin poder nada pensar, así, muda. Digo, bueno, me salgo de eso, igual que llegué y se me dice, está todavía en el argumento, ya la vi, está bien. Bueno, nada, pensaba que esto, ustedes, no sé, proponen, a mí me sirve también como trabajo colaborativo, porque la verdad que fue fuertísima esa película, una de las cosas más duras que recuerdo del verano. Y pensaba, ¿cómo entienden ustedes el momento en el que, no me acuerdo, la hermana de Alan, la enfermera, te dice, te estás muriendo, que se lo dice muchas veces durante la película, y ¿cuándo creen ustedes que él torsiona algo de esto y empieza a entender y qué consecuencias ha tenido? A mí no me había quedado tan claro que él se pone hiperobeso desde la muerte de Alan. A mí no me había quedado tan claro cuando lo vi. Pero bueno, entiendo que ustedes ahí hacen un cambio, ¿no es cierto? Ven un cambio o suponen un cambio ahí. Pero ¿y la muerte concreta, esta gravedad, esta insuficiencia de que hablaba Mónica, de qué manera piensan ustedes que pudo haber influido en el personaje? Muchas gracias. Una cosa, María Eugenia, el tema del aumento de peso, él lo dice, se lo dice a la hija, y por otro lado en la película muestran una foto en la que él estaba, la foto que estaba en el cuarto. No, y una escena. Claro, con Alan, en la que él no era un hombre un poquito excedido de peso. Sí, hay un momento. Hay un momento que él está, después de sentirse muy mal, googlea qué es lo que él tiene y se da cuenta, o sea, con los datos de la presión arterial, un par de cosas que lo habían medido, pone esos datos y se da cuenta que le queda muy poco tiempo de vida, y sobre todo si no se hospitaliza. Y ahí es cuando él lo que decide es llamar a la hija para reconectarse, porque no la veía desde que la hija tenía 8 años, no había vuelto a ver. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo no la había visto la película, ahora me dan ganas de ir a verla, obviamente. Y yo pensaba, me quedé un poco con esto de la cámara apagada, ¿no? En estos tiempos donde atendemos con cámaras, ¿no? Y que me acordaba de un paciente que me había pedido una entrevista y había apagado la cámara, o sea, no había prendido la cámara la primera vez. Entonces pensaba un poco en esto de ser visto o no ser visto, o sea, ¿cómo habían pensado ustedes? Si bien obviamente es una película, no es un material clínico, ¿no? Pero como ustedes decían, traían esta idea de ser la falta de la madre como un primer momento necesario, ¿no? Y a mí no sé por qué me da la impresión de que este hombre tiene como una estructura bastante más básica, ¿no? Como ustedes lo ven del lado de la neurosis. Bueno, me parecía que como que una neurosis tal vez era algo bastante más estructurado que lo que este hombre parece, ¿no? Como que pareciera que se le juega el ser más que nada, ¿no? Pero bueno, son ideas, esto de ser visto, no ser visto, el horror de ser visto, ¿no? Esas películas. No sé si quieren darle una vuelta a esa pregunta en el chat, o si quieren darle una vuelta a estas dos intervenciones. Sí, en realidad es muy difícil, pero eso es una cuestión clínica que se plantea siempre cuando uno recibe un paciente que está fuera de borde, ¿no? Lo que denominamos clínica de borde, porque no sabes cómo fue antes.
En la película menos porque ignoramos todo, casi todo. Pero en verdad cuando uno recibe a alguien que está fuera de borde, como una clínica de lo real o una clínica del acto, lo que dicen algunos, uno tiene una impresión de mucha gravedad. Pero en este caso se va a quedar con la impresión de gravedad porque él se entrega a la muerte. Ahora, en otros casos, si hubiera estado en análisis, si esto se reconduce, y a veces uno ve que esa impresión de gravedad deja lugar a una reconducción a la neurosis previa, que podemos pensar que el tipo de amor narcisista fue de siempre, pero que no siempre un tipo de amor tan narcisista da lugar a un desenlace tan grave. Y respecto de lo que dijeron recién del ser visto, ¿no? Me parece que lo que él quería ocultar era un goce obsceno, ¿no? Que en algún punto esa mirada podía detectar la obscenidad de su goce. Leo del chat del canal de YouTube, Nora Rabinovich pregunta a la mesa: ¿se podría pensar que fue un preludio de la muerte de Charlie como salida de escena radical, provocar su expulsión como decente? Le agradece la presentación. Y Elena Mancini dice: creo que en Charlie había sentimientos de remordimiento, de autocastigo por el suicidio de Alan. Esto es lo que ella hace dudar sobre el tema duelo-melancolía, como si hubiera una identificación a Alan, en tanto a la entrega de esa impulsividad que lo destruye. Hasta ahí está toda su intervención. Sí, ahí. Con respecto a lo de los autorreproches, sí, lo pensamos no solamente con respecto a la muerte de Alan, sino también a su hija. Él también, digamos, tiene como esta necesidad muy fuerte de que él dice de haber hecho algo bien, en el sentido de que su hija esté bien, y eso lo lleva también a la desmentida, lo que decía Graciela antes, de cuando la madre, o cosas que él ve en Facebook, o la madre le relata algunas cuestiones de la hija, que la ubican como alguien, bueno, con cierta crueldad, y que además está bastante perdida en la vida. Él niega todo esto, sobre todo para preservar su narcisismo, pero en paralelo es algo que él se reprochaba, el abandono de la hija. Eso no nos fue suficiente para dejar el diagnóstico de melancolía, por lo que habíamos dicho antes de la identificación, pero sí lo tuvimos en cuenta. Sí, con respecto al final, a la cuestión, porque hay todo un desencadenamiento previo a la muerte de él, cuando él tiene ya una clara autopercepción que se va a morir. En ese momento él tiene como si ya estaba salido de borde, como que tiene una salida de borde al cuadrado, en el sentido que él come desenfrenadamente la noche anterior a morirse, de una forma muy grosera, abre la heladera, vacía todo lo que hay de mayonesa, salsa, y se lo come, y al día siguiente, él en ese momento, un poquito antes, le había escrito muy agresivamente a los alumnos que tenían que ser espontáneos, pero se lo había puesto de una manera muy agresiva. Y hacia el final, que es cuando él se conecta, la última conexión que tiene con los alumnos, que es la que él se da a ver,
es el momento como que él empieza como si fuese a perder. Nosotros pensamos la conexión como con los alumnos como el hilo que él lo sostenía como un hilo muy finito que lo sostenía ligado a una actividad deseante. Frente a la muerte inminente, él le agarra una cuestión que no puede, se da cuenta que ya se está muriendo, no puede sostener eso, se da a ver, arroja la computadora y ahí es que se va produciendo el desenlace de la muerte. Sí, iba a decir algo. Creo que Nora preguntó de la escena final, ¿no? Donde algunos pensamos si también ese marco no era un pasaje al acto, ¿no? De salir de esa escena, bueno, para pensar. Porque también él estaba sostenido en su narcisismo, en el hecho de ser profesor, y es ahí donde se cae nuevamente del lugar de donde estaba sostenido. Se hace echar. Se hace echar, sí, es verdad, se hace echar. Y lo logra. Y siguiendo esta línea, él repite muchas veces esta necesidad de sentir que hizo algo bien en la vida. Entonces, salvar a la hija también, digamos, no solo por salvarla, sino por mantenerse él en ese lugar en el que estaba sostenido, ¿no? De salvarla y ser él alguien en la vida, que es uno de los motivos en realidad por los cuales él busca a su hija, busca verla antes de morir. Sin el pie. Sin el pie. Sí, es como un suicidio en cámara lenta, ¿no? Porque es como si hubieran caído, la hipótesis que tuvimos, por supuesto todos hemos tenido diferentes opiniones y al final uno escribe una versión, pero es como si hubiera caído de esa posición fantasmática en la que se sostenía cuando Alan se suicida, empieza a caer, pero como alguien que en otras películas se va agarrando de alguna liana, de alguna cosita, y va cayendo, y bueno, sí, como decía Fabián, el último paso es que se sostenía de ser un profesor que les iba a dejar algo distinto a los alumnos, porque les decía algo diferente de lo que podría decir cualquier profesor de literatura, que cómo escribir, él les decía algo de cómo tenían que ser, de cómo tenían que mostrarse, un ejemplo, y lo mismo que me quiere dejar como de distinto a la hija, y ya fracasar en eso era como lo último que lo mantenía sostenido en alguna posición de ser alguien, ¿no? De ser alguien que ocupaba un lugar para su otro. Entonces es como que se va soltando, pero bueno, también ahí hay una suerte de decisión, ¿no? Bueno, si me voy a morir, me mato, ¿no? Como si me voy a morir, me liquido subjetivamente, ¿no? Ya que me dijeron que no hay de otra y me estoy por morir ahora, dentro de un ratito, entonces rompo todo. Termino de comer lo último para morir más rápido y pongo una bomba, lo quiero dejar de bueno con los alumnos, o estoy pensado que dejar de bueno. Sí, también la cuestión en relación a la melancolía, otra cosa para no pensarlo en la melancolía era esto que lo ligaba a la actividad docente, que había ahí una relación al deseo, que bueno, como dijimos, fue como gradualmente abandonando o desinvirtiendo, pero bueno, era uno de los elementos que también nos hacía no pensarlo como melancólico. Perdón. Sí, ahora que Mirna dice eso, sí, también en el hecho de que cuando
piensa que se va a morir, busque aún a la hija para hacer algo por ella y decirle en vida, y no que se entere cuando está muerto, que le va a dejar todo ese dinero que lo va para ella, no es una posición melancólica, o sea, tiene muchas cosas que pintan para la melancolía y algunas cosas que no. Hay otra en el chat. No, me parece sumamente interesante el material para pensar justamente estas cuestiones que están ahí en la frontera, ¿no? Liliana Carbone dice, bueno, coincido con Elena, podemos pensar que una identificación introyectiva patológica con Alan que lo lleva a su propia destrucción, ¿no? En ese punto ubicaría la identificación melancólica en esa cámara lenta, de alguna manera, ¿no? Y pensaba también lo que traías respecto de la mirada, ¿no? Entre esto de ocultar un goce, pero también se podría pensar eso como parte de un delirio de indignidad que está jugado ahí en ese evitar hacerse ver porque es indigno de ser visto. Digo, para ir ubicando estos elementos, alguien había hablado, no me acuerdo del autor, de las conclusiones parciales, ¿no? También. Te digo, para pensar estos elementos de una pulsión tan fuera de cauce, tan desbocada, sin ningún tipo de amarlo, ¿no? ¿Cómo pensar cuando se presenta en alguien que tiene una modalidad por fuera de eso, aparentemente un funcionamiento neurótico? El otro personaje me pareció sumamente interesante es cuñada, ¿no? La cuñada. El odio, digamos, pensaba ahí de darle toda esa comida y que él ahí también la come, ¿no? Digo, come ese odio. También me pareció sumamente interesante y siniestro ese vínculo, ¿no? Pero bueno. Cuenten lo de todo lo que habíamos pensado. Con micrófono. Bueno, en ese sentido de lo que decimos, Norberto, habíamos pensado los diferentes modos de intervención en relación a la hija, que cuando le da de comer, le aclara que le va a dar una porción pequeña, y esta enfermera que le traía esas cantidades y no acotaba, digamos, ese goce mortífero de ninguna manera, más bien era cómplice de eso. O promotor. Sí, eso sabía. Sí, promotora, más que sí, y solo en la escena final, cuando ella se cuestiona por primera vez, dice, ¿qué estoy haciendo? Cuando le da de comer por última vez, es la única vez que ella dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como tomando conciencia realmente. Y ella también intenta desculpabilizarlo, también toda la escena final, donde recalca que era imposible salvarlo y que ya le había intentado realmente salvarlo a Alan, como rescatándolo de esa situación. Sí, el personaje de la cuñada enfermera tiene componentes con él fuertemente ambivalentes, porque por un lado es la que lo va a cuidar, por otro lado es la que le insiste que lo va a matar. Es la que le insiste de que tenga atención médica. Y es la que... Hay una escena que es bastante tremenda, que es cuando él dice que tiene dinero guardado, porque ella no lo sabía. Entonces ahí ella no entiende por qué. Por un lado no recibió atención médica, y por otro lado, ¿por qué no le brindó una ayuda en un momento en que ella la había necesitado? O sea que es un personaje, claro, que por momentos lo mata y por momentos lo quiere curar.
Yo pensaba, digo, en la complejidad de que es una película, ¿no? Y por eso también, como ejercicio es muy válido y nos llevó mucho tiempo, pero por el otro lado, con el paciente, podemos describir de otra manera. Y pensaba en esto, Norbert, del delirio de intimidad, digo, pero por el otro lado cuesta su goce, ¿no? Cosa que en el melancólico no es tan así. Digo, estamos en esa cornisa donde cumple con algunos requisitos y otros no. Vuelvo a repetir, si estuviéramos con un paciente, tendríamos mucho más para poder armar nuestras hipótesis. Bueno, tiene la complejidad de esto, pero hay cosas, y un poco freudiana, ¿no? Digo, hay cosas que cumple, otras que no. Claramente, la deriva pulsional, digo, todo lo que se pone en juego habla de circunstancias. Creo que hay personajes que en la película que apelan a melancolizarlo cada vez más y otros, ese poco hilo que tiene, que después él destruye con sus alumnos, digamos que intenta dar una otra oportunidad, ¿no? Gracias. Sandra. Bueno, primero felicitar a la Aña, creo que el trabajo que muestran es el trabajo del espacio, ¿no? A Sandra Borovich. Es el trabajo de las áreas y hoy esta área está mostrando el intercambio, la discusión, lo interesante de poder trabajar en este caso una película, así que la felicito. Y pensaba yo en la pregunta que hacía Fabián, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Charlie se convertía en paciente? Y creo que hubiera sido otra la clínica, porque justamente poder registrar que necesitaba algo, que acudir a pedir ayuda era lo que no podía, ¿no? Lo que hubiera de alguna manera puesto algún coto a su voz no se me ocurría cómo podría haber llegado a ser un paciente, ¿no? O si lo pensara. Bueno, creo que la enfermera ayudó a que no hubiera pacientes, porque ella podía haber hecho un llamado a la emergencia y que hubiera terminado internado, aunque sea en cardiología, digo, ¿no? O sea, hubo varias desmentidas, ¿no? Me parece que a veces los pacientes llegan sin demanda y justamente entran de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, es cierto lo que vos decís. Me parece que el camino de un personaje así hubiese sido internación clínica y pedido de interconsulta. Y ahí se hubiese hecho lo que se puede decir, lo que se hubiese podido hacer. Algo que queríamos agregar. Pero él se vincula únicamente con la hermana del novio suicidado. O sea, él eligió a esta y no apelar a ninguna otra persona. Podía haber llamado a la mujer, pero no. La llama mucho más tarde. Algo que quería agregar, que quizá nos saca si es melancolía o lo que se trate, puede ser el objeto, digamos, ¿no? Para el sujeto. Porque acá me parece que estamos en presencia de que se trata casi exclusivamente de sufrir carencias narcisistas, ¿no? Cuando vos hablabas de la fantasía de salvación, es difícil no pensar qué carencias narcisistas me ha comido la necesidad de ser salvador, digamos, ¿no? ¿Qué tamaño agujero está en juego para querer ser salvador, digamos? No quiero, si bien hay una cuestión fantasmática, pero claro, ¿qué déficit narcisista viene a compensar? Por eso me parece que estamos violando el tema del narcisismo con sus aristas y sus reveses más graves, menos graves, pero me parece que eso sirve de mata ruta, digamos, si el objeto es discriminable o el objeto es un argumento, en principio, para dar en el campo del yo, no el objeto es una excusa para hablar del sujeto, ¿no? ¿Verdad? Hay, como dice todo el melancolía, es casi un individuo objetal, el melancólico, ¿no? Hay poca ligación al objeto. De acá parecería que mucho Alan, mucho hija, muchos alumnos, escasa energía de investidura, porque parecía que se juega en el campo del yo más que en el individuo objetal. En relación a las intervenciones, habíamos pensado a la hija como otra postura también. Era una postura y la hija otra.
porque la hija logra acomodar, más allá que la hija tiene una actitud distinta, otra cosa, porque lo confronta con la realidad, con obesidad, con su abandono, y él, digamos, ahí, en la última, digamos, escena, digamos, apenas la ve a la hija le pide además que se levante de la silla que estaba con el andador, pero en la escena final que lo logra, ¿no? O sea, se termina pagando, pero va mal, pero da un paso, ¿no? O sea, algo logra acomodar en él. Con lo que recién comentaba Roberto, nosotros pensamos también cómo habrán sido sus primeros vínculos. No hay ningún dato en la película acerca de la historia, pero nos imaginábamos poca mirada materna, seguro, como qué posición tuvo que él desde muy chiquito ocupar. Y bueno, y después lo que planteamos en relación al narcisismo, que tiñe todos sus vínculos y que sí hace que sea difícil pensar que hay una relación con otros sujetos, sino que son como objetos parte de él, ¿no? La hija especialmente, pero parecería que con Alan fue lo mismo. Y bueno, todo en esa línea. Bueno, uno de esta historia no sabe nada, así que es todo un ejercicio, pero también uno puede imaginar que él haya tenido una madre depresiva y entonces dijo, bueno, acá yo la voy a salvar. No sabemos ni siquiera si tiene hermanos. No sabe nada. No aparece nada. Mario. Sí. El micrófono. Gracias. No, quería comentar una cosa que evoqué ahora cuando los escuchaba, sobre todo recién con lo que decía Gabriela y también Mabel, porque yo tengo un paciente hiperobeso, no así de hiperobeso, ¿cómo? No, que a veces viene, o sea, la condición para atenderlo fue que pudiera venir, porque obviamente no estaba siendo como una cuestión fóbica de enorme encierro donde no salía, y digamos, tiene una relación muy particular con su mamá, perdió su papá hace poco, siempre fue obeso, pero se puso hiperobeso a partir de la pérdida de su padre. Bueno, nada, y me parece que la consulta, la motiva la depresión de madre. Y por eso, ¿no? Por eso lo asocié. Hasta acá voy a decir igual. No hay datos más que estos. Sí. No, en línea con lo que trae el marido, me parece que sí son pacientes que llegan a un analista. No sé si es convocar un análisis. Sí pueden llegar a un analista, tanto por alguna vía, ya sea por una intervención clínica o porque alguien, o porque un analista que es psiquiatra. Y me parece que el punto es cómo abordar esto, ¿no? Acá me plantea Osvaldo respecto de la cuestión del objeto, cómo pensar de qué objeto se trata, es una línea muy interesante para pensar. Y el otro es algo que suena muy psiquiátrico, pero ayuda a pensar, que es la conciencia de enfermedad, digamos. Él, en el paciente, que se entere por YouTube o por Google lo que tiene, ¿no? No coincide con que apaga la cámara. Digo, llama un poco la atención, es como casi bizarro ese punto, ¿no? Que ahí aparece. Digo, hay como datos que yo los pensaría, en la dirección de un tratamiento no lo pensaría en el terreno de la neurosis, en la dirección de un tratamiento. De estos datos que tenemos así, con los que hay, ¿no? Pero bueno, me parece
Es cierto que no hay de parte de él un pedido de ayuda, pero esto no significa que no lleguen a un analista este tipo de pacientes. Una cosa que no, la verdad no lo hemos hablado, me parece que hablamos de este paciente, pero que ahora por algún motivo se me hace evidente, es que está muy solo, porque no tiene nadie que lo quiera, porque alguien puede fracasar en su fantasma, deprimirse o bien angustiarse, y entrar en una debacle así, pero hay a veces, digo por otros pacientes que estoy pensando en este momento, que alguien dice, yo lo ayudo, un amigo de antes, alguien que lo ame y que le tire un cable para que él vuelva a reconectarse con el sentido que tuvo su vida previamente, que ya que suponemos que hasta fuera el narcisista, si alguien fue capaz de enamorarse, si alguien logró casarse con una mujer, aunque solo fuera, como decía la ex esposa, para tener un hijo. Pero tuvo deseos, en algún momento estuvo en la vida parado de alguna u otra manera, que no sabemos exactamente cómo, pero lo estuvo. Entonces, La vocación. claro, o sea, si hubiera, digo lo que dijo Andrea por lo bajo, la vocación de profesor, ¿no? Si hubiera alguien que no fuera esta ambivalente cuñada, que se hubiera conectado con él antes de que él llegue a esta situación, y bueno, quizás el desenlace hubiera sido distinto, pero evidentemente el papel del alojamiento en el otro no es solo el alojamiento en el otro histórico, es el alojamiento en el otro actual, que cada quien se consigue. Y es por eso que a veces la transferencia analítica permite abordar estos pacientes, porque hay un vínculo actual que puede hacer algo con el paciente, pero no había alguien que ame a este paciente y esté presente. No aparece, por lo menos mencionado, ni por carta, ni que viviera en otra ciudad, ni de ninguna manera, ¿no? En el caso de Frida, de la angustia de irse, o sea que una paciente así de borde grave, que frente a un duelo también, parece que se va a morir, la paciente de Margaret Little, y de repente había habido alguien que la alojó en su historia, ¿no? En su historia alguien la había alojado, no eran los padres, pero hubo alguien. Bueno, acá no tenemos noticias de alguien que ni en lo pasado ni en lo actual diga, bueno, vamos a rescatar a este hombre, ¿no? Además de que, no sé, hace 20 años sin internet, esta situación hubiera sido imposible. No solo que no tenía nadie, sino que en la época permitía ese aislamiento, clase de entrar en una camarita, ¿no? La pandemia en ese sentido ha perjudicado muchísima gente. Se cayó como ese poco sostén que tenía, ¿no? La sala de profesores faltó. En el chat Elena Mancini dice lo de la rana de Alan con gran hostilidad y dice el hilo del que habla Andrea se puede ver en la última escena con su hija. Le pide que se ponga de pie y hacer aquel. Su hija le había pedido hace mucho tiempo, y hacer aquello que su hija le había pedido hace mucho tiempo.
No, otra cosa que también habíamos puesto a debate, porque nos vamos muy por el lado de la melancolía, ¿no? Pero, digo, hay ciertas cuestiones o actos de la vida que hace falta tener como un empate más maníaco. Y el suicidio en ese punto a veces, como acto, no es como Freud habla de una anestesia funcional. Y pusimos a debatir también estas cuestiones, porque esto que traía Mónica del lado de la defensiva y demás, a veces se ven como ciertos actos que van hacia otro camino, ¿no? Como más de la omnipotencia, digo, más de otro lugar, que no quiere decir que estos cuadros a veces no sean mixtos o no pasen por diferentes momentos. Por momentos tenía un empuje funcional, inclusive una agresividad hacia afuera, interesante de pensar también, ¿no? Por ahí no sé si quieren cerrar a la mesa. Bueno, Agradece, Fabián, agradece. gracias a todos, gracias por hacerlo. Gracias a todos por haber venido, haber participado. Gracias a mis compañeros que pasaron unos cuantos domingos. Así que, no, bueno, estuvo todo muy bien. Les agradezco. Los esperamos el año que viene por este mismo canal. Bueno. Puede ser el material de la charla, algo más o Debbie, que no te quedaste calladita. A ver, el micrófono. Graciela, ¿vos querés decir algo? No, me quedaron ahí preguntas varias. Bueno, una pensaba con el tema de mirar y ser mirado, ¿no? Que en este caso pareciera que ser mirado por el repartidor de la pizza y por los alumnos nos llevó un pasaje al acto, pero digo, pensar si acaso el ser mirado, el dejarse mirar, no podría ser leído como una posibilidad saludable en algún caso. Otra pensé con la acumulación del dinero, ¿no? Digo que, sin embargo, él acumuló el dinero para la hija. Entonces digo, bueno, ¿cómo leerlo? ¿Solamente desde un lugar de goce o si eso también era una posible salida de otro tipo? Y después me quedé pensando, en el lugar del familiar, ¿no? Digamos que la enfermera, que la cuñada, muy ambivalente, al principio de la película, tal vez es solamente una mague, que a veces amagaba a no darle la comida, finalmente se la daba, y pensaba un poco con los familiares, con este tipo de pacientes, cómo se pone en juego, ¿no? Porque uno acá en una película lo ve de un modo muy taxativo, digamos, ¿no? Que estaba en función del goce del paciente, pero con los familiares esto tiene sus vericuetos. Margarita. Margarita, bueno, siguiendo tu palabra, es decir, se me ocurría lo interesante del valor de la confianza. Digamos, ¿qué confianza podía tener él en la palabra? Justamente él era docente de literatura y les decía que hablaran con confianza. No obstante, tomaba lo que decían ustedes también, qué vínculos había en confianza, como para que hubiera un diálogo con un otro de su vida anterior a la de Adam. ¿No es cierto? Son interrogantes, pero de todas formas, cuando él acumula para la hija, no tiene palabras para decirle mientras tanto, digamos, se lo da como ya muerto, cuando yo no esté va a estar esto para vos, pero mientras tanto, en ese tiempo ha habido una ausencia vital.
No sé, se me ocurrió la palabra confianza, y uno tiene confianza en un vínculo que no le va a hacer daño. Bueno, no sé, eso es lo que se puede. Graciela Jainsky. Nada, como actualizaste para que llegamos tarde, no vimos la película, así que no me autorizaba yo, pero se me dijo, no, tal vez un poquitito de costado, pero me parecía por esto de llegar tarde y no haber escuchado la presentación y el relato del material, que está trabajando el área, tal vez un poco de publicidad, pero se venían trabajando melancolía, duelo, no es por qué esta película. Y después con el tema de la computadora me hizo acordar, tal vez por estudios en común con gente acá, pero el tema del florero y nombraste a Margaret Little. Otra pregunta era, digamos, si estuvieron leyendo el material de Frida y si lo pensaron en relación a la computadora. Estoy soltarlo como el tema del florero, ¿no? Como el acto más genuino y un acto vital, ¿no? Porque una tristeza transmitida cuando entré, le digo, enorme. Así que, bueno, gracias, mucho trabajo. Respecto de lo de Graciela, en realidad lo que está trabajando el área en el curso, que no es el espacio de área, lo que estuvo trabajando con la película como espacio de área, en el curso, ¿cómo es, Andrea? Complejidades diagnósticas. Clínica actual, complejidades diagnósticas y avatares en la dirección de la cura. Bueno, complejidades diagnósticas. Bueno, sí, digamos, si ahí sí nos proponemos abordar, empezamos por clínica de borde y vamos a seguir con melancolía, digamos, vamos por ese lado. Respecto de, lo de Frida y Margaret Little lo hemos trabajado en otras oportunidades, no este año, no el año pasado. Igualmente, lo del florero es de Margaret Little y lo de Frida que mencionaba es de una paciente de Margaret Little, que iba a parecerse un poco a ella misma. ¿Quieres decir algo? No, yo sé. Sí, gracias. Sí, agradecer. ¿Y vos, Santi? No, agradecer. Agradecemos, en realidad lo que yo quería rescatar es muchas de las preguntas que hicieron fueron los temas que estuvimos trabajando todo el tiempo y que a lo mejor no están reflejados en el trabajo. Pero la pregunta clave era si una melancolía o no, y cómo pensarlo. Todo el tiempo pensamos esas cosas, o sea que la dificultad diagnóstica estuvo presente siempre. No, gracias a todos que participaron. Bueno, sí, muchas gracias por todos los aportes y vuelvo a reiterar, muchas gracias por este espacio de los miércoles que nos permite, porque a veces uno necesita una fecha como para decir, bueno, vamos a trabajar porque para tal día tenemos que concluir en algo. Si no, uno puede eternizarse y dar vueltas, ¿no? Entonces, la verdad que tener este espacio de interlocución nos permite como área trabajar en cierto tema y bueno, y precipitar un escrito para ese día.